que vamos a conversar un poco acerca de las aplicaciones de las medidas diligencias, así como también los requisitos mínimos que debe contener un manual de prevención en atención a lo dispuesto a la resolución IREC 001-017 de 3 de abril del 2017. Antes, pues, de indicar todo lo pertinente, es importante tener presente normativas que también, pues, asimismo deben constar en el manual de prevención. Y buenos días, licenciado Pajares. ¿Tiene alguna pregunta? Antes de proceder a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Vamos entonces a mencionar todo lo pertinente a las normativas que están establecidas. En principio, hay que tomar siempre en consideración lo dispuesto en Ley 23. Esta es la ley del 27 de abril del 2015 que establece, pues, el marco normativo en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una vez, pues, tenido esto en cuenta, también es importante en este aspecto resaltar las modificaciones que se han ido dando en el transcurrir del tiempo a Ley 23, como por ejemplo Ley 21, que es del 2017, Ley 70 del 2019, así como también Ley 254 del 2021. Hoy día, la Ley 23 de 2015 está reglamentada bajo el Decreto Ejecutivo número 35 de 6 de septiembre del 2022, ¿no? Hay que tomar esto en consideración, así como también, pues, la Ley 124, que es del 7 de enero del 2020, ley que nos crea a nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros y se establece el marco regulatorio de la misma. También está presente la Ley 129 del 17 de marzo también del 2020. Esta es la ley que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, ley que está reglamentada bajo el Decreto Ejecutivo número 13 del 2022, propiamente 25 de marzo del 2022. También, pues, dentro del manual de prevención, aparte de hay que tener en consideración todas estas normativas, también hay que ver los acuerdos, las guías, las resoluciones que se han ido emitiendo tanto por junta directiva, así como también, pues, por parte de, en este caso, la superintendente, ¿no? Y todas las normativas que deben contenerse en el manual siempre deben estar lo más actualizado posible. Para ello, pues, para entrar ya propiamente tal en temas de las debidas diligencias, es importante establecer, pues, lo que preceptúa la Ley 23 con relación a las debidas diligencias. Hay que tener en cuenta las debidas diligencias que se deben aplicar tanto para clientes, así como también para los beneficiarios finales. La ley establece que se debe realizar una identificación adecuada, una verificación razonable y toda la información debemos siempre dejarla documentada. La información que requerimos y que vamos a dejar documentada, es importante que la misma también esté actualizada y que resguardemos o conservemos la información por el periodo mínimo que señala la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación contractual, profesional o de negocios.
también hay que tener en consideración lo que establece el artículo 40 con relación a los diseños y controles para tomar entonces todas las medidas preventivas bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAFI. Y por último, pues está lo relacionado al tema de las sanciones, ¿no? Entonces, ya para ir adentrando un poco en materia de el manual de prevención, es importante resaltar que en la resolución IREC 001-017 de 3 de abril del 2017, propiamente está dentro del artículo 8 de esta resolución los requisitos mínimos que debe contar un manual de prevención, ¿sí? Esto es importante, pues así todos van a saber más o menos cómo elaborar su propio manual de prevención, o si contratan a alguien para que elabore el manual, sepan por lo menos el contenido mínimo que éste debe tener. Es importante dentro de un manual de prevención establecer una breve definición o definiciones, tener presentes conceptos como por ejemplo blanqueos de capitales. ¿Qué se entiende por ese delito de blanqueo de capitales, de financiamiento del terrorismo, de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de debidas diligencias, conceptos de riesgos, de beneficiarios finales, de clientes, perdón, entre otras definiciones o conceptos que debe plasmarse dentro de un manual de prevención, ¿no? El proceso de elaboración de un manual de prevención, pues las partes intervinientes, puede ser el propio sujeto obligado no financiero, puede ser una parte del personal del área que labora dentro de la empresa, que tenga conocimientos en esto, ¿no? Dentro del proceso de aprobación del manual es importante que la junta directiva o el gobierno corporativo o las autoridades máximas de la empresa, es decir, aquellos que tengan poder de toma de decisión, sean los que tengan la aprobación de este manual de prevención. También es importante la divulgación de los mismos y la relación, pues, que haya con todas las documentaciones legales y que a su vez involucre a todo el personal de la empresa, ¿no? Debe tener un sustento normativo, es decir, todo lo que es las leyes, las resoluciones, los acuerdos, los decretos, toda la normativa vigente con relación, pues, en materia de prevención y sobre todo, pues, a lo que ustedes van a plasmar allí en temas de regular las actividades que ustedes así vayan a desarrollar o los productos y servicios que ustedes vayan a ofrecer. El manual, en principio, pues tal cual lo establece la resolución, debe tener una estructura, ¿no? O una parte, una descripción de cómo están organizados, ¿no? Allí, dentro de esta organización, allí ustedes deben establecer cómo van a estar clasificadas las actividades, también pues la forma organizativa, si ustedes tienen sucursales, filiales, cualquier otra subsidiarias, todo eso debe estar en esta parte de descripción de forma como ustedes están organizados, ¿no? También allí, dentro de la parte organizativa, es importante que ustedes tengan presente, pues, todo lo pertinente a quién es el responsable del área del cumplimiento o del comité de cumplimiento, de un gobierno corporativo o de una junta directiva, ¿no? En la parte administrativa o la descripción de la estructura administrativa, tal cual así lo establece pues la resolución,
allí esto va a permitir que el sujeto obligado pueda lograr entender y comprender las jerarquías que hay dentro de la institución, ¿no? Es importante definir cuáles son esos puestos, cuáles son las funciones que cada uno va a tener, a quién se reporta dentro de esa organización en caso de algún evento o alguna actualización o modificación. Aquí, pues, es importante dentro de esta estructura eh, administrativa establecer como una pirámide desde la máxima jerarquía y de allí, pues, va permeando hacia abajo, ¿no? Es importante que dentro de esta estructura, allí también, pues, eh, se establezcan ya cuáles van a ser los procesos, los procedimientos, quiénes son los que tienen tomas de decisiones, poderes de mando, ¿no? Eh, los distintos departamentos, cómo están organizados, quienes también tienen ciertas jerarquías dentro de esos departamentos. Es importante que aquí, en esta parte de la descripción de la estructura administrativa, se haga de una forma clara, precisa, concisa, cuáles son las obligaciones, cuáles son, se establezcan procesos o procedimientos que tiene cada uno de los funcionarios o de los empleados o colaboradores, ¿no? Esto pues también va en atención al tamaño y la complejidad del negocio, de la naturaleza del negocio que se tenga, ¿no? Es importante que en esta parte aquí se involucre o se incluyan a todas las áreas que conforman la empresa. Como contenido mínimo que está estatuido en la resolución, como ya les indiqué, las descripciones en principio de una estructura organizativa, luego de una estructura administrativa. Por otro lado, es importante las metodologías de las administraciones de riesgo para entonces allí proceder a hacer una evaluación de los riesgos inherentes a los cuales puedan verse expuestos en atención a cada uno de los productos o servicios que se brinden. En este punto hay que resaltar, tal cual lo establece así la resolución IREC 001-017, que ustedes deben establecer un diagrama de flujo para los procesos que se van a llevar a cabo en atención a los productos y servicios que estén todos relacionados con los clientes, ¿no? También procedimientos o herramientas tecnológicas que son las que van a permitir la realización de todos estos procesos o de todos estos flujos que están relacionados todos también en atención a los clientes. Recuerden que es importante hacer una adecuada segmentación de los clientes en atención a los riesgos que los mismos representen. Si es un cliente de riesgo alto, entonces nosotros la metodología que vamos a utilizar es redoblar todos estos controles y por ende así también entonces vienen las metodologías para las aplicaciones de las adecuadas debidas diligencias, ¿no? También pues dentro de la metodología de administración del riesgo es importante atender a los mitigadores de riesgo, cuáles son estos controles que vamos a implementar, las herramientas tecnológicas que vamos nosotros a utilizar, quiénes van a ser los responsables de estos mitigadores de riesgo. Para ellos también allí se considera de suma relevancia contar con un departamento de cumplimiento o un oficial de cumplimiento o también puede ser una persona enlace, tal cual así lo describe la ley 23, ¿no? Que estaría también, pues, bajo esta metodología de administraciones de riesgo. Y aquí, por último, atender a los niveles de
criticidad, es decir, cuán crítico pueden ser estos riesgos, si son de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo bajo, ¿no? En cuanto, pues, también a los productos y servicios que nosotros vamos a ofrecer, cuál va a ser la probabilidad o que ese evento ocurra, el impacto que esto nos puede ocasionar si se produce pues alguno de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales o con el financiamiento del terrorismo. Por otro lado, tenemos metodologías para aplicar las debidas diligencias. Aquí es importante hacer una adecuada segmentación y esta segmentación debe estar siempre bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual pues así lo establece también la recomendación número 1 de el GAFI. En este punto, en cuanto a la metodología para aplicar las debidas diligencias, hay que categorizar a los clientes, hay que segmentar a los clientes. Si son de riesgo alto, entonces inmediatamente debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, es decir, debemos redoblar e intensificar toda la información de estos tipos de clientes, así como también del beneficiario final. Y una vez que nosotros apliquemos también debidas diligencias ampliadas o reforzadas porque el riesgo identificado es alto, recuerden que dentro del decreto ejecutivo número 35, allí se ha establecido que entonces la actualización debe ser anualmente. Es decir, anualmente nosotros debemos allí establecer la actualización de todos estos procesos de aplicaciones de las debidas diligencias. También es importante que dentro de este segmento de la metodología para las aplicaciones de las debidas diligencias, también tengamos en cuenta si nosotros tenemos dentro de nuestras carteras PEP, es decir, personas expuestas políticamente, familiares cercanos a estos PEP o estrechos colaboradores de estos PEP, y así establecer entonces también aplicaciones de debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Y esto, a su vez, también asimismo debemos aplicarlo si estamos en atención a la identificación y la verificación del beneficiario final, ¿no? Por otro lado, están los criterios para el seguimiento transaccional. Esto va a depender de cada uno, pues, de los clientes y de los riesgos que estos clientes asimismo también, pues, asimismo sean, ¿no? Hay que tener en cuenta dentro de estos criterios y el seguimiento de la transaccionalidad, hay que ver todo lo en atención a los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas. Hay que tener presente cuando una operación es inusual, cuando esta operación deja de ser inusual. Todos estos pequeños detalles, así nosotros debemos ir estableciéndolo, ¿no? En cuanto a los ROS, es decir, los reportes de operaciones sospechosas, ¿qué medida nosotros vamos a implementar con relación a estos reportes? Recuerden tener presente que también dentro de ese rango, todo lo concerniente a la confidencialidad. Recuerden que todos los reportes de operaciones sospechosas, es decir, los ROS, son absolutamente confidenciales, ¿no? Todas esas características del ROS, nosotros allí también debemos plasmarlas dentro de estos criterios para la segmentación, pues, de los clientes. Se me pasó a indicarles que en temas de las debidas diligencias, también recuerden que en ese punto ustedes tienen que establecer lo que está señalado en el artículo 36
sobre una identificación adecuada, la verificación razonable, dejar documentada toda la información pertinente, ya sea tanto para cliente, así como también para el beneficiario final, ¿no? Tenemos también la verificación de las listas restrictivas o vinculantes, ya sean locales o internacionales. Esto también va muy de la mano con los reportes que ustedes tienen que hacer ante la UAF. Cada vez que le llegan estas listas restrictivas o vinculantes por parte de la ONU, quién va a ser el responsable. Ustedes deben establecer allí quién va a ser el responsable de estar verificando todas estas listas, ¿no? Recuerden que estas listas tienen periodos determinados para dar respuesta. Eso, todo es importante señalarlo dentro del manual, qué listas restrictivas o vinculantes ustedes van a ir consultando aparte de la ONU para verificar toda la información pertinente tanto para clientes así como también pues para beneficiarios finales. Dentro de los mecanismos para la verificación, ustedes pueden utilizar cualquier programa, pueden también utilizar lo que está dentro de la página del internet, cualquiera de estas listas que pueden ser también gratuitas, aparte de la lista que sí es muy vinculante, que es la lista ONU. Esta sí es de obligatorio y forzoso cumplimiento, que cada vez que esa lista les llega, ustedes tengan que revisar y dar respuesta de la misma, ¿no? Eso pues, todos estos pequeños detalles siempre hay que tenerlos establecidos dentro del manual. Por otro lado, está el sistema de control interno. Aquí hay que atender a varios artículos de Ley 23, como por ejemplo el artículo 34, que establece el conocimiento ampliado de una persona expuesta políticamente, es decir, los PEPs. No solamente aquí hay que atender el tema de los PEPs, sino también a los familiares cercanos, a los estrechos colaboradores, cómo ustedes van a tratar este tema en cuanto a los clientes y beneficiarios finales PEP. Recuerden que la ley sí establece, y al igual que el decreto ejecutivo número 35, que para estas personas expuestas políticamente, allí sí siempre hay que aplicar debida diligencia ampliada y reforzada, y por ende, pues la actualización debe ser anualmente. Por otro lado, está lo contemplado dentro del artículo 36 de Ley 23, que establece la prohibición de establecer una relación o de realizar alguna transacción. Esto va muy de la mano en temas de aplicaciones de las debidas diligencias. En el caso de que un cliente no le va a brindar o no le brinda o no le quiere brindar información de las cuales ustedes están requiriéndole, por más que ustedes han tratado por todos los medios de que el cliente le brinde toda la información, pero si ya el cliente se rehúsa una vez que ustedes hayan agotado todos los mecanismos, pues allí lastimosamente, entonces pues ustedes deberán aplicar lo que establece el artículo 36 y eso así también lo deben tener plasmado en el manual de prevención. Todo lo pertinente al congelamiento preventivo tal cual está establecido dentro del título sexto de Ley 23, ¿no? Con relación a el congelamiento preventivo y los reportes ante la UAF. Es decir, los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas. Si dentro de los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, si ustedes van a hacer estos reportes mensualmente o ustedes se van a acoger a las declaraciones juradas, ya sean semestrales o si es definitiva, recuerden allí también plasmar cuál es el periodo o el tiempo que ustedes tienen para enviar estos reportes ante la UAF. Todo esto así está establecido
tanto en Ley 23 como en el Decreto Ejecutivo número 35. Está la metodología allí para la evaluación de los nuevos productos y servicios que van a ofrecerles ustedes a sus clientes. Está también el tema de cómo van a atender los clientes de conformidad con la ubicación geográfica, el uso de nuevas tecnologías, en desarrollo de los nuevos productos y servicios que ustedes van a ofrecer, ¿no? Esto es importante, así también, pues, tenerlos en cuenta. Y por último, establecer las sanciones, las multas. Las multas allí deben, en el manual, establecer que las multas oscilan desde $5,000 hasta $5 millones. Hay que establecer cuáles son estos criterios para las imposiciones de las multas, tal cual está establecido dentro del Decreto Ejecutivo número 35. En el Decreto Ejecutivo número 35 es importante que el manual de prevención cuente con políticas, con procedimientos, ¿no? Controles internos que previamente deben estar aprobados por la junta directiva o por quien tenga el poder de toma de decisión o de mando. Ellos van a ser responsables de cuáles son los controles internos que se van a implementar, la forma o la periodicidad en que deberá ser monitoreada toda esta información, ¿no? Esta aprobación, ya sea por junta directiva o por la alta gerencia o por un gobierno máximo corporativo, es decir, pueden ser socios, directores o cualquiera con funciones equivalentes que tenga poder de decisión. Es importante que el manual de prevención cuente con esta aprobación de junta directiva o de alta gerencia o de un gobierno corporativo, depende de cómo está organizada la empresa de ustedes. Hay que involucrarlo con cada uno de los procesos o los procedimientos que ahí se han establecido, de los controles que ustedes van a llegar a implementar, ¿no? Así como también a todo el resto del personal que labora dentro de esa empresa. Dentro de las obligaciones que se tienen como sujeto obligado no financiero, pues está la de contener un manual, la designación de una persona enlace o de un oficial de cumplimiento, los reportes ante la UAF, las evaluaciones de riesgos. Es importante también que dentro de sus manuales establecer, ¿no? El tema de hoy día, así como está, la autoevaluación, como ustedes como sujetos obligados van a autoevaluarse y también cómo entonces ustedes van a proceder a hacer una evaluación con relación a sus clientes, cómo van a atender a los clientes de alto riesgo, cómo van a ustedes a atender a los clientes de riesgo bajo. Es decir, esto va muy encaminado con las debidas diligencias que van a aplicar. El monitoreo o el seguimiento de toda esta información, la actualización. Si ya ustedes aplican debidas diligencias ampliadas o reforzadas porque tienen clientes PEP, ¿no? O porque representan riesgos altos de conformidad con la Evaluación Nacional de Riesgo o de conformidad con la evaluación de riesgo que ustedes hayan hecho, o si proceden de países listados de alto riesgo. También la ley establece si se realizan operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo, cuasi efectivo, es decir, por encima del umbral. Recuerden entonces que siempre deben aplicarse debidas diligencias ampliadas o reforzadas y la actualización de las mismas debe ser anualmente. Para este sector de mixto, ¿no? Incluyendo a todos los subsectores, es importante allí sí señalar cómo ustedes van a darle un monitoreo o un seguimiento, es decir,
cada qué tiempo ustedes van a actualizar las debidas diligencias cuando son debidas diligencias básicas o simplificadas. También, pues, es importante establecerlo dentro del manual la conservación o el resguardo de la información. Recuerden que la ley establece que la misma debe ser por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la terminación de la relación profesional, contractual o de negocio, ¿no? Eso es importante. También atender a las capacitaciones, tal cual lo establece el artículo 47 de Ley 23. Las capacitaciones deben ser continuas y en temas específicos. Las capacitaciones no solamente van dirigidas a los sujetos obligados no financieros, sino que también deben estar dirigidas a todos sus empleados o colaboradores, tal cual así lo establece pues el artículo 42 de Ley 23. Es importante que ustedes al momento de seleccionar a su personal sepan a quiénes ustedes están seleccionando. Deben también actualizar la información de este personal. Este personal debe capacitarse de forma constante, sobre todo aquellos como nosotros lo denominamos, los que están dentro de la primera línea de defensa, es decir, aquellos que atienden clientes, tienen tratos con los clientes o recepten dinero por parte de los clientes. Ellos deben saber en temas de prevención, así como también los que elaboran en áreas sensibles o sensitivas, como las áreas de auditoría, de tecnología, de recursos humanos. Todo este personal debe estar capacitado en temas de prevención. Tenemos que también es importante atender a cuáles son los nuevos productos o servicios que ustedes van a ofrecer, ¿no? El uso de las herramientas tecnológicas que son las que agregan efectividad en temas de prevención de todos los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el flujo de los procesos, cómo ustedes van a ir implementando todo esto. También el marco legal, ¿no? Que ustedes allí van a utilizar para aplicar pues todo lo que va a hacer en materia de prevención de estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como el financiamiento del terrorismo. También hay un aspecto importante que ustedes deben plasmar dentro de sus manuales, que son, aparte de los conceptos, el tema de riesgos, ¿no? No solamente el concepto de riesgo como tal, sino también cómo ustedes van a aplicar algunos mitigadores de estos riesgos, es decir, qué controles ustedes van a establecer. Todo eso es importante dejarlo descrito y señalado en el manual de prevención. Como bien les indiqué, pues todo está bajo la figura de un enfoque basado en riesgo, tal cual así lo establece la recomendación número 1 del GAFI, que un enfoque basado en riesgo no es más que el proceso mediante el cual el sujeto obligado y también nosotros como organismo de supervisión, según pues la comprensión de los riesgos, así adoptemos medidas en materias de prevención, ¿no? Acorde pues con los riesgos que se hayan podido identificar. Y riesgo pues no es más que la posibilidad o la probabilidad de que ocurra algún evento, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Que puede entonces afectar de una forma totalmente contraria, lograr pues con éxito las metas o las estrategias que nos hayamos plasmado, ya sea como empresa, como alguna institución, ¿no? Y pues que eso pueda ocasionar algún tipo de perjuicio. Aquí hay que atender
a cuáles pueden ser esas amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que podría acarrear si alguno de estos delitos relacionados con el blanqueo de capitales se llega pues a realizar dentro de cada una de nuestras empresas o nuestros negocios. En el decreto ejecutivo 35 también allí se establece la importancia de establecer procesos que los lleven a identificar, a verificar la información. También allí pues hay que establecer hoy día, una vez se emitió este decreto, cómo nosotros nos vamos a autoevaluar como sujetos obligados no financieros para posteriormente hacerle una evaluación a cada uno de nuestros clientes, la periodicidad o cómo se va a monitorear la información, cómo vamos a administrar la misma, qué mitigantes o qué controles nosotros vamos a establecer. Dentro de la evaluación de riesgo hay que atender, recuerden, a todos estos factores de riesgo. Factores de riesgo como son clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, ubicación geográfica, también pues en atención a la evaluación nacional de riesgo, los informes de riesgos sectoriales, toda la información que emiten ya sea la superintendencia o cualquier otra autoridad competente. La superintendencia, recuerden que tiene potestad o facultades para requerir o solicitar todo lo relacionado a los riesgos, es decir, las evaluaciones de riesgo, así como el manual de prevención, ¿no? Por eso es importante que cada uno de los sujetos obligados cuente con su propio manual de prevención, porque si llegan a hacer algún tipo, perdón, de supervisión, la superintendencia puede requerir algún manual de prevención. Para ello es importante que dentro de estas evaluaciones de riesgo nosotros documentemos todas estas evaluaciones, consideremos los factores de riesgo, mantengamos actualizadas todas estas evaluaciones de riesgo, establezcamos mecanismos para proveer todas estas informaciones, ¿no? Es decir, la importancia de también contar con herramientas tecnológicas. Para ello es importante y tener claro que las obligaciones derivadas de los regímenes de prevención acarrean grandes responsabilidades como las que ya yo les he ido indicando y como mínimo pues debe contar en el manual de prevención. En temas de las aplicaciones de las debidas diligencias, siempre es importante atender a la segmentación de los clientes, ¿no? Allí, qué tipo de clientes nosotros vamos a tener, cómo vamos a captar todos estos clientes, ¿no? Qué actividades o qué jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo. Si una vez hecha una segmentación de estos clientes, si estos clientes nos representan riesgo alto, riesgo bajo, cómo vamos a atender a estos clientes, qué tipo de debidas diligencias vamos a aplicar de forma inmediata. También pues es importante contar con algún formulario de vinculación con el cliente, atender a los perfiles en caso de que así lo amerite, a los perfiles ya sea financieros y transaccionales de los clientes. Dentro del decreto ejecutivo 35, allí se establece que en atención a los riesgos identificados, asimismo también entonces nosotros podemos requerir algún tipo de información en temas de perfil financiero o de perfil transaccional. Debemos verificar siempre toda la información que nos suministran los clientes,
También qué tratamiento vamos a darle a los clientes de altos riesgos, el monitoreo, el seguimiento transaccional, cómo vamos a hacer estos análisis de la transaccionalidad y la actualización de los clientes en atención pues a los riesgos identificados. Lo que sí es que ya por ley, si ustedes el riesgo es alto de cada uno de sus clientes o de beneficiarios finales, la ley establece que inmediatamente hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada y por ende la actualización debe ser anual. Lo que sí no ha establecido para el resto de los sectores, salvo el de profesionales, cuando nos representan riesgo bajo, cuando se va a actualizar la información. Para ello es importante que entonces ustedes sí lo dejen así establecido dentro de sus manuales, con qué periodicidad ustedes van a actualizar la información cuando se trate de clientes de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo bajo, pues es importante que ustedes sí lo dejen así establecido dentro del manual de prevención. Las medidas de debida diligencia hay que aplicarlas siempre, ¿no? Y en eso, pues, allí se ha establecido que cuando ustedes establezcan algún tipo de relaciones contractuales, profesionales o de negocios, aplicar debidas diligencias. Cuando se realicen transacciones ocasionales o por encima del umbral establecido, también entonces aplicar debidas diligencias cuando existan algún tipo de operaciones inusuales relacionadas tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, ¿no? O cuando existan dudas sobre la veracidad o precisión de la información que el cliente le está brindando, pues también. Todos estos pequeños detallitos, cuando ustedes están en la parte de las aplicaciones de debidas diligencias, sea para clientes, sea para beneficiarios finales, o en caso de que apliquen los proveedores, todo esto hay que tenerlo en cuenta. También el entendimiento de la estructura del cliente, ese cliente quién es, de dónde procede el cliente, a qué se dedica ese cliente, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y hoy día pues también hay que atender a la naturaleza del negocio del cliente, así como darle un seguimiento continuado a la relación de negocio, ¿sí? Todos estos son pequeños detalles que ustedes deben plasmar al momento de donde ustedes hagan como una segmentación en cuanto a la debida diligencia, ¿no? Ya sea a clientes, a los proveedores en caso de aplicar, así como también pues en cuanto a el beneficiario final. Es de suma importancia y relevancia identificar y verificar la información del beneficiario final. Para ello, al inicio del manual, ustedes en la parte que está de concepto o de definiciones, también establecer la definición o el concepto que se tiene acerca de el beneficiario final, ¿no? Es importante tener esto en cuenta una vez que se modificó la ley 23, propiamente en ley 254. Este concepto se amplió más, se ajustó a lo que establece más o menos todas las recomendaciones que nos hace el GAFI, pues en atención entonces a lo que está establecido dentro de la ley 254, asimismo ustedes plasmar ese concepto sobre identificación, sobre lo que atañe al beneficiario final.
La forma de identificar y verificar la información del beneficiario final, pues está en el decreto ejecutivo número 35. Allí hay que establecer las diversas formas por los cuales pues ustedes pueden llegar a identificar al beneficiario final, tal cual así se establece, pues si es por temas de criterios de la posesión, del control o de la influencia significativa. Todos estos aspectos, asimismo también, para poder llegar a identificar al beneficiario final. Recuerden que tanto en ley 129, así como también en el decreto ejecutivo 35, allí se establecen las distintas formas de cómo llegar a identificar al beneficiario final. Y es importante señalar e indicar allí que el beneficiario final siempre, siempre debe ser una persona natural, ¿no? ¿Qué pasa si el cliente no facilita el proceso de debida diligencia? Como bien lo indiqué al inicio, pues entonces una vez agotado todos los recursos por parte de ustedes, y si ya ven pues que no hay forma de cómo el cliente les colabore, les brinde la información que ustedes le están solicitando, pues entonces le tendrán que aplicar lo que establece el artículo 36, que establece la prohibición de iniciar algún tipo de relación o de realizar una transacción, y entonces allí podrán hacerle también un reporte de operación sospechosa, es decir, un ROS. Recuerden que la información en temas de debida diligencia, allí hay que establecer la actualización de la misma y la conservación de la información, que debe ser como mínimo 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación comercial, contractual o profesional con el cliente. En lo que establece a los tipos de perfiles, ya sea perfiles financieros o perfiles transaccionales, es importante entonces, tal cual como así lo establece en el decreto ejecutivo 35, pues esto va a obedecer en atención a los riesgos identificados, ¿no? Si el riesgo es alto, entonces ustedes podrán aplicar o solicitarle en temas de perfiles financieros a sus clientes algún tipo de información, como por ejemplo puede ser carta de trabajo, talonario de pago, declaraciones de renta, estados financieros o registros contables o estados de algún tipo de cuentas bancarias. Si es en atención entonces al perfil transaccional, allí ustedes podrán requerir información, ya sea de factura, recibos de pago, algún tipo de contratos o de actas, documentos que sirvan como de soporte de las transacciones que ha ido realizando el cliente en temas pues de ir midiendo la transaccionalidad. Es importante para ello las capacitaciones, tal cual así lo establece la propia normativa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, y debe estar así contenido dentro del manual, qué políticas ustedes van a implementar o a utilizar con relación a el empleado, a sus colaboradores, tal cual está en el artículo 4.2 de Ley 23. Al momento de seleccionar a sus empleados o colaboradores o cómo van a reclutar los mismos, a estos clientes, estos colaboradores, ustedes cómo los van a nombrar, si va a ser permanente, si va a ser en periodos probatorios, ¿no? Y para ello es importante siempre la inducción, darle una inducción de todo lo relacionado a la prevención
cómo se va a trabajar dentro del área o dentro de la empresa, en atención pues a los cargos o a las posiciones para las cuales esas personas vayan a ser nombradas. Hay que actualizar la información, darle un seguimiento a toda esta información. Hay que tener en cuenta si de repente usted ha nombrado un empleado colaborador y de repente este empleado cambia totalmente su estilo de vida en atención pues a lo que al inicio de la relación se le indicó y en poco tiempo varía todo esto, es decir, ya tiene carros más lujosos cuando antes tenía un carro normal, ¿no? Todo esto es importante también ir dándole seguimiento dentro de la política de conocimiento del empleado, las capacitaciones, con qué periodicidad usted va a capacitar a sus empleados, a sus colaboradores, si ustedes van a tener dentro de sus empresas algunos programas de capacitaciones, cómo se van a dar las mismas, la política de la conservación de la información, relacionada con los empleados o los colaboradores, ¿no? También, pues, es importante implementar políticas que permitan mitigar los riesgos, como por ejemplo, riesgos de corrupción, cualquier tipo de riesgo con relación a los tecnológicos, así como cualquier otro tipo de riesgo que ustedes hayan ido identificando. Otra de las recomendaciones, pero estas se las voy a dar ya más que nada a lo último, ¿no? Es importante el tema de los reportes, establecer así tal cual lo plasma la normativa. Si ustedes van a hacer reportes mensualmente, es decir, los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, si va a ser mensualmente, establecer el tiempo o el periodo que se tiene para realizar estos reportes, o si ustedes van a adoptar como política que no van a recibir pagos en efectivo o cuasi efectivo, entonces ustedes van a optar por las declaraciones semestrales. Estas declaraciones también, cuando deben enviarse estos reportes. Esto pues sí va a ser muy ocasionalmente, muy eventualmente, que si algún cliente les va a pagar en efectivo o cuasi efectivo, pueden optar por las declaraciones semestrales, o si van a implementar como política que ustedes si no van a recibir nunca dinero o pagos en efectivo o cuasi efectivo, pueden optar por las declaraciones juradas definitivas, ¿no? Eso es importante establecerlo dentro del manual, las definiciones, también pues en temas de los reportes ante la UAF, el tema de los reportes de las señales de alerta, los reportes de operaciones sospechosas, esto pues en atención a las resoluciones que están visibles tanto en la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, así como también en la de la UAF. Allí pues hay que tener en cuenta las guías que se han emitido, sobre todo pues con relación a los reportes de operaciones sospechosas, las respuestas que se van a dar a las listas ONU, qué procedimiento ustedes van a implementar con relación a ello, también con relación al procedimiento de congelamiento preventivo. Es importante incluir los catálogos de las señales de alerta, también las distintas tipologías que están publicadas en la página de la UAF. En cuanto a los reportes de operaciones sospechosas, cuando una operación es inusual, cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte en operación sospechosa, ¿no? En temas de los reportes de operación sospechosa, es decir, el ROS, quién debe elaborar el ROS, ¿no? ¿Qué información se va a adjuntar al momento de enviar el ROS? Para ello, pues, es importante atender
a lo que así establece, ya sea Decreto Ejecutivo 35, Ley 23 y la Resolución S02-2021, ¿no? Esto en cuanto, pues, a lo que así se señala de los reportes. También deben tener ustedes una sección de las sanciones. Cuándo pueden dar este tipo de sanciones, ¿no? Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar, ya sean de carácter disciplinarias, de carácter financieras o pecuniarias, las multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones, los criterios para las imposiciones de las multas, ¿no? Esto es en atención a las gravedades de la falta. También, pues, es importante así contemplarlo dentro de cada uno de los manuales de prevención. Es importante tener presente, pues, no copiar el manual de otro sujeto obligado no financiero. El manual debe ser acorde a las actividades que se realizan, a los productos y servicios que se ofrecen a cada uno de sus clientes al momento de redactar el manual. Hay que tener esto en cuenta. También deben tener en cuenta que el manual hay que actualizarlo, no es estático. Así como se van actualizando en temas de normativas, asimismo también hay que ir adecuando el manual a lo que establecen las normativas. Debe allí incluirse todos los procesos, los procedimientos, cuáles son las políticas relacionadas con el régimen de prevención, ya sea de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El manual, pues, hay que revisarlo periódicamente, frecuentemente, asimismo hay que actualizarlo, ¿no? Dejar documentado todos los cambios que se han ido realizando o las aprobaciones que se van obteniendo por parte de la alta gerencia o de quien tenga poder de mando, ¿no? Hay que asignar una persona responsable con relación a estos manuales de prevención. Los manuales de prevención debes conocerlo todos los que conforman la empresa o la institución. Es importante la divulgación del mismo. Todos sus empleados y todos sus colaboradores, incluyendo la alta gerencia o el gobierno corporativo o una junta directiva, que tengan conocimiento del manual. Es decir, hay que involucrar a todos los miembros dentro de una empresa o una institución, ¿no? Con esto, pues, es el contenido mínimo que debe contener el manual de prevención en atención a lo que establece el artículo 8 de la resolución JD 001-017 del 3 de abril del 2017. Y